no es algo, la diversidad no es algo que yo veo como observo un cuadro en un museo, utilizando la analogía del museo que mencioné al comienzo, ¿no? Entonces, o sea, yo tengo que de alguna forma invitar a esa obra de arte a ser parte o permitir que esa obra de arte me cambie, ¿sí? Si yo por primera vez veo, no sé, un cuadro, vamos a usar un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, la primera vez los girasoles o que sea, y nunca lo había visto antes y no sé nada de Van Gogh, o sea, qué ocurre cuando yo me enfrento a esa obra de arte? Si solamente va a quedar como un cuadro colgado en la pared en el museo en Holanda o donde fuera, no ha cambiado nada en mí. Lo importante es entender cómo exponerme a eso, cómo ahora algo cambia en mí o ha cambiado algo en mí, ¿sí? Entonces, la inclusión es esa parte de invitar o convidar ahora a ser parte de esa nueva vida que se crea cuando esos dos elementos se encuentran. Usando un ejemplo colombiano para Diana que está aquí, si yo dijera que me gustan las arepas y hubiera alguien de Venezuela, puede decir, bueno, en Venezuela se interpreta una cosa por arepas y en Colombia otra, sin entrar en temas polémicos de gustos, ¿no? Pero eh, o sea, hay ciertas cosas que son muy características que a no ser que yo pruebe eso o que diga, yo entendí o tuve una interacción con ese elemento, puedo crear una opinión al respecto o no, o puedo convidar a otras personas a que entiendan cómo eso funciona. Y el tercer elemento es la cuestión de equidad. Y obviamente, cuando hablamos de equidad, estamos hablando de una cuestión práctica de igualdad, ¿no? Ya sea por representatividad en números iguales, ¿sí? Y eso también, la equidad, no es solamente, aunque es muy importante, no es solamente entender si el salario de las mujeres es igual a de los hombres, o si el salario de los negros es igual que lo de los blancos, o el salario de los indígenas igual, o la oportunidad de estudios de cualquiera de esos ejemplos. O sea, la equidad tiene mucho más que ver también con la representatividad física que nos permite a nosotros crear una imagen con respecto a algo. Yo no voy a poder mostrarle hoy todos los videos que me gustaría mostrarles, pero les sugiero, hablando de esto en un momento, es entender, por ejemplo, cuando uno ve publicidades de UNICEF o de Médicos de Frontera, sin frontera, perdón, Médicos Sin Frontera, uno lamentablemente ve siempre una fórmula donde el médico blanco está asistiendo a niños o niñas negros en África, ¿no? Entonces, eso es una fórmula y lamentablemente, digamos, nosotros somos bombardeados con esa fórmula y aceptamos sin querer ese estándar, ese padrón, ¿no? Cuando en realidad Médicos Sin Frontera tiene más miembros de África y de Asia que de otros orígenes, ¿no? Entonces, hay un video que yo después a través de Diana les puedo mandar para que vean, donde justamente recientemente Médicos Sin Fronteras está haciendo toda una evolución interna de cómo hacen la publicidad de ellos. Eh, y esto me lleva a algo que quizás lo debería haber mencionado cuando comencé, pero no es por acaso que a mí me invitaron a hacer esta charla para ustedes con Acto,
porque todos ustedes deben conocer a Virginia, que es la nueva presidente de ACTO, y yo la conocí a ella a través de un proyecto de ISF. ISF lanzó un proyecto interno sobre justicia social, eh, basado justamente en revisar los temas de diversidad internamente. Me imagino que ustedes que son miembros de ACTO deben ya haber escuchado y deben haber sabido de ese proyecto y todo lo demás. Les pido un favor, a cualquier momento hagan preguntas porque quizás no vamos a tener todo el tiempo que quisiera al final, así que no me importa que esto sea interactivo y me pueden hacer preguntas en cualquier momento, ¿ok? Eh, Hablando de diferentes culturas y las culturas en las organizaciones, les recomiendo que lean algo sobre Hofstede, que es un autor holandés, y estas son las 6 dimensiones que él describe en este libro. Entonces voy a mencionar algunas solamente. La distancia del poder, o sea, en distintas culturas sabemos que el poder entre los estratos más altos de una organización y los más bajos, hay una distancia muy grande, no solamente en salarios, sino en el poder de decisión, por ejemplo, ¿no? Y también él habla sobre los roles tradicionales, por ejemplo, roles de género, cómo se ve a una mujer manejando una excavadora, por ejemplo, versus ver a un hombre, ¿no? Hay ciertos trabajos que todavía se siguen, digamos, perpetuando toda la cuestión del género, implicando toda la cuestión sobre la cuestión física más que nada. Y yo creo que en América Latina se están haciendo cambios, pero todavía, como ustedes saben, falta muchísimo esa cuestión de la representatividad en diferentes esferas. Eh, y bueno, de ahí un poco la cuestión de los sesgos, ¿no? O sea, qué puedo hacer para ayudar a otros con respecto a los sesgos? Por lo general, les puedo decir que todos cometemos el mismo error. Queremos ayudar a los demás antes de ayudarnos a nosotros mismos. Y acá es donde yo siempre digo, cuando uno está en el avión y anuncian los anuncios de seguridad, si se acuerdan, siempre hay algo que dice, en caso de emergencia, póngase usted la mascarilla de oxígeno antes de querer ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que con respecto a los sesgos, esto es tal cual. Muchas veces queremos de alguna forma ayudar a los demás, especialmente cuando estamos actuando como coach, ¿no? Podemos quizás detectar en otros el sesgo, pero sin darnos cuenta que el mecanismo que nos permitió detectarlo es porque en algún momento o en algunos momentos yo tengo o ejerzo el mismo sesgo, ¿sí? Y acá voy a entrar un poquito más con no cuestiones teóricas, pero con ejemplos quizás que ayuden a entender. Yo puedo de pronto considerar que soy una persona evolucionada con los temas de géneros y demás. Sin embargo, ante una situación de estrés, puede ser que eh, el machismo implícito en mi criación, en cómo fui criado, surja, ¿sí? A ver, por ejemplo, estoy saliendo del supermercado y llego a la caja a pagar.
90% de las personas que trabajan en una caja en supermercado, ¿de qué género son? No escuché. Femenino. Por lo general, ¿no? O sea, Mujeres. no Sí. necesito decirlo, ni tampoco sé por qué, pero es como que, digamos, como que asumimos que la cajera. Entonces, si todo va bien, si todo va bien, esa salida, funcionó mi tarjeta de crédito, de débito, pagué o me dieron bien el vuelto, y todo, pero si algo no ocurre, lamentablemente en ese momento de estrés, algo internamente, ¿sí? Como una voz interna pequeña, me aparecen inclusive en mi cabeza hasta insultos contra esa persona, pero no solamente contra esa persona, automáticamente es la mujer, ¿sí? Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, cuando yo digo que uno tiene que explorar sus propios sesgos y entender que no siempre los tenemos lo suficientemente evolucionados como, me dio mal el vuelto, pobrecita, tenía un mal día y no me importa. No es naturalmente esa reacción, ¿sí? Como dice un colega mío, no importa cuánto avanzamos, es muy difícil transformarse en Gandhi, ¿no? Aunque me imagino que Gandhi también tenía sus malos días con la cajera del supermercado, aunque me imagino que él no iba a un supermercado, pero bueno, pero está claro lo que estoy diciendo, es decir, siempre hay lugar para seguir uno analizándose a sí mismo antes de entender, wow, cuando yo veo, estoy viendo desde fuera una interacción y digo, fulana o fulano está siendo racista o dijo algo racista. Si yo lo identifico, es porque internamente algo me permite detectarlo. ¿Sí está claro? O sea, uno tiene algo implícito que ya pasó por eso, ya tuvo eso, trabajo en el tema, sin embargo, lo reconozco porque ya estuve ahí, ¿sí? Es como esto famoso, o sea, me imagino que muchos de ustedes deben ser padres o madres y claro, como un padre o una madre, a uno nunca le gusta ver que al hijo se queme por primera vez, pero lamentablemente más tarde o más temprano eso tiene que ocurrir para que aprenda ese individuo pequeño aprenda lo que es el calor, lo que es quemarse, ¿sí? Uno quisiera evitar eso. Lo mismo pasa con los sesgos, es decir, uno tiene que reconocerlos en sí mismo para poder de alguna forma ayudar a otros. Ok, sigamos aquí. Y obviamente existen distintos tipos. Estos no son todos, pero son los más comunes. El estereotipo, los prejuicios, la discriminación, la simetría positiva. A veces transferimos y pensamos que, bueno, esto está ok porque es en tal ámbito o en tal situación. Como vuelvo a decirles, el tema de diversidad e inclusión es tan amplio que es como que este viaje que les invité al comienzo nunca termina, ¿no? Es un itinerario que siempre se va moviendo, vamos andando y se va expandiendo o se va alejando el destino final. Yo no creo que haya un destino final o tampoco creo que alguien haya llegado en ese destino final, pero sí estar conscientes, eso es la parte más importante. Aquí vamos a entrar en algunos slides que les recomiendo que presten atención porque sobre todo cuando pensemos en ustedes como coaches o cuando ustedes formen a futuros coaches, obviamente van a estar en esa interacción coach-coachee, ¿sí? Entonces, habrá momentos en los cuales el dilema del coach, como ustedes bien saben que hablamos de dilemas y no hablamos de problemas en coaching, es cómo por lo menos estar atentos o alertas, especialmente
cuando, si en algún momento están haciendo coaching ejecutivo, es decir, si el cliente coachee es un ejecutivo, hay ciertas cosas que uno tiene que estar alerta de cómo esa persona va a estar influenciando la vida de otros porque va a estar tomando decisiones en su ámbito empresarial, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Otra forma práctica de ayudarles a pensar sobre los diferentes 24 dimensiones es esto. Por lo menos dos de nosotros, yo y Karina, ¿y quién más? Y Magnolia, tenemos esto, ¿sí? Y digo esto y no digo la palabra porque justamente en español hasta en eso tenemos diversidad. Pensamos que hablamos una misma idioma, pero si yo digo gafas o digo espejuelos o digo anteojos, ya automáticamente estoy diciendo de qué país soy o de qué región de América Latina yo soy, ¿no? Entonces, entonces yo digo siempre que en la diversidad uno tiene que aprender a ponerse unas gafas, unos anteojos, unos espejuelos, unos lentes diferentes de diversidad que nos ayuden a ver el mundo a través de estos filtros, que a veces estamos tan acostumbrados a ver lo mismo que no nos damos cuenta que dejamos ver ciertas cosas. Para aquellos que utilizan gafas, espejuelos, como les llamen, anteojos, saben que cada tanto tenemos que ir al oftalmólogo o al especialista en ojos para que nos aumente los lentes o que amplíe la visión y todo lo demás. Y sabemos que o lo hacemos una vez por año porque tenemos la costumbre, o si no, porque la naturaleza nos dice es hora de ir al oftalmólogo, porque ya no puedo leer el PowerPoint en la pantalla, ¿no? O no puedo leer el periódico. Entonces, lo mismo con el tema de la diversidad, uno tiene que estar realmente atento a ese ajuste de visión que me permita ver las cosas de una forma diferente. Y entonces, voy a saltar aquí algunos. Acá es donde están las competencias de esos potenciales clientes de ustedes que son líderes en el tema de diversidad. Esta persona o este coachee, ¿sí? Va a tener que tener ciertas competencias para aprender sobre las diferencias culturales, sobre tomadas de decisiones de equipo, ampliar la adaptabilidad, fomentar la comunicación abierta. Todas estas son características que uno como coach va a tener que estar preparado a ayudar al otro a entender la importancia de todo esto. Porque difícilmente si como líder yo no sé cómo se practica la inclusión, ¿sí? Es muy difícil que yo pueda promover esto en mi equipo. Y obviamente siempre hay resistencia a estos cambios, ¿sí? Porque obviamente el sentirse confortable o cómodo en el ámbito en el que yo me crié o me formé es lo que es más fácil, ¿sí? Por eso que inclusive existe como práctica lo que yo llamo de tour de diversidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Y esto es algo que les recomiendo. ¿Qué es lo que puedo hacer yo como coach para que un coachee aprenda sobre estas cosas? Claro que lo tengo que haber hecho yo antes ese viaje, ¿no? Es como si yo les dijera, miren, les recomiendo que hagan el Camino de Santiago. Si yo no hice el Camino de Santiago, difícilmente les pueda contar qué se aprende haciendo el Camino de Santiago. Y no solamente eso, hacer el Camino de Santiago son varias rutas, ¿no? Varias formas diferentes de hacerlo.
O sea, y entonces hay ciertos tours que yo puedo, digamos, hacer o invitar a que el otro haga, ¿no? Inclusive en ciudades grandes, por ejemplo, donde la gente conduce o dirige o maneja, cambiar de ruta del el itinerario de su casa al trabajo ya es un tour de diversidad, ¿sí? Yo sé que si hay alguien que está acostumbrado a ir todos los días a la oficina en su auto, en su coche, con aire acondicionado y todo lo demás, le dices, bueno, mira, una vez por semana vas a ir en metro o vas a ir en bus o en colectivo o como se llama en el lugar donde ustedes estén. Este, ya eso va a ser un cambio increíble a lo cual la persona va a estar expuesta, ¿sí? O, por ejemplo, eh, aún dirigiendo, aún manejando, para decir, mira, vas a salir una vez por semana, vas a salir media hora antes o una hora antes y vas a trazar un camino diferente para llegar ahí. Solamente pasar por un barrio diferente, pasar por una colonia diferente, pasar por un área diferente, ya va a ser suficiente para por lo menos estar expuesto a ciertas cosas que la persona no hace. Esto parece algo simple y parece algo muy simplista, ¿no? Simple, pero les puedo asegurar que puede causar aprendizajes increíbles. Pero nuevamente, lo mismo que con los sesgos, nosotros tenemos que estar preparados para entender qué es lo que esta persona va a estar haciendo, a qué va a estar exponiéndose, etcétera, etcétera. Entonces, hay varios ejercicios que uno puede hacer. Por ejemplo, uno que se me ocurre es el tema expansión o no sé, el deporte que se practica, puede exponerme a un cierto tipo de público diferente. Entonces, pues no es lo mismo de repente ir a un juego de fútbol que ir a uno de béisbol o ir a un ambiente donde se juegue tenis. O sea, hay diferentes cosas que nos pueden parecer muy comunes, pero que traen junto un ambiente, ¿sí? Y por lo general, en estos ambientes es donde hoy en día utilizamos bastante la palabra burbuja, ¿no? Yo creo que aquellos que tenemos más edad, la única vez que usábamos burbuja era cuando soplábamos con el detergente para hacer burbujas en el aire. Pero hoy en día usamos la burbuja y realmente cuando hablamos de burbuja es las burbujas sociales en las que las que nos movemos, porque ¿qué representa la burbuja? Cualquiera de ustedes, ¿qué les parece que la burbuja nos brinda? ¿Qué nos brinda? Cuando éramos chicos nos brinda la posibilidad de volar y ser libres y ver multicolores y todo lo demás. Pero como adultos, ¿qué es lo que la burbuja nos brinda? Contención, Protección. protección. Sí, lo mismo. Protección. Protección, entonces, lo que es interesante, ¿protección de qué? O sea, obviamente, esa burbuja, primero que las burbujas son pequeñas, ¿sí? Ya ahí estamos definiendo algo, ¿sí? Entonces, estamos protegidos en un ambiente más pequeño, en donde todo lo que está dentro de ese ambiente es muy parecido con nosotros mismos, ¿sí? O sea, nos vemos de alguna forma espejados y eso nos hace sentir protegidos porque estamos a salvo por estar con alguien muy parecido. Eh, Señores, tengo que acelerar, discúlpenme, puedo hablar acá por horas y horas y horas. Pero bueno, el tema más moderno, por así definirlo de alguna forma, es la neurodiversidad, ¿ok? Si no escucharon hablar de esto,
digamos como que yo diría desde hace más o menos 4 o 5 años atrás. Esto comenzó un poco antes de la pandemia, de empezar de hablar de forma formal sobre el tema. Y como yo digo, el tema de diversidad, uno puede ser fluente en un idioma, ¿no? Entonces yo digo, bueno, hablo fluente inglés, hablo fluente español, pero de repente tengo un nivel intermediario en italiano. Lo mismo ocurre con diversidad, ¿sí? No se sientan mal si están dando los primeros pasos porque hay tanto y esto continúa, o sea, compárenlo con el aprendizaje de un idioma, ¿no? O sea, por regla general sabemos que hay 4 niveles dentro de cada segmento y en diversidad es parecido. En neurodiversidad es una de las cosas más recientes y son muy pocos los expertos en neurodiversidad. Y aquí vamos a ver que hay una cuestión bien interesante. Obviamente, Neuro ya le está dando una indicación. Me imagino que algunos de ustedes son coach y también son psicólogos o en algún momento estudiaron psicología como parte de su formación de coach, pero obviamente le está dando la cuestión de neuro que tiene que todo ver con la cuestión cerebral. Y aquí existe una cuestión bastante interesante que todavía no está resuelta, que es la influencia en la nomenclatura y en la formación que nosotros tenemos, de que muchas de las cosas todavía vienen de medicina, ¿sí? Y como ustedes saben, la medicina, desde el punto de vista cartesiano de la práctica de la medicina, es todo blanco o negro, ¿no? Blanco o negro en el sentido de que es normal o anormal, ¿sí? Cuando tomamos la temperatura del cuerpo, dependiendo de qué lugar del mundo estemos, la temperatura es 36.8 o es 90 y pico si es en Fahrenheit, pero entonces tenemos algo que mide y que decimos, no, solamente tiene 37, unas líneas de temperatura, ¿no? No está ahora, sea si tiene 40 grados, salgamos corriendo a poner agua fría o paños con hielo, en fin. Esto es la práctica de la medicina, hace que nosotros tengamos algunos conceptos médicos como normal o anormal. Y esto es algo que también tenemos que limpiar, ¿no? Es como que a los espejuelos hay que de vez en cuando limpiarlos porque no estamos viendo la cosa tan clara. Eso nos va a pasar cuando empecemos a explorar neurodiversidad, porque hay ciertas palabras que lamentablemente, como lo mismo que les dije, el ejemplo de la cajera del supermercado, si yo digo autismo o digo síndrome de Down, internamente ya sentimos algo, ya hay una voz interna que me diga normal o anormal, ¿no? Y eso no es tan así. Inclusive cuando medimos la cuestión de la inteligencia, eh, para alguien que es autista, dependiendo del grado, porque hay muchos grados diferentes, es lo que se llama el diagnóstico con picos, ¿no? Como si hubieran rayas con picos, es decir, yo puedo hacer algunas cosas muy bien, otras más o menos, y en otras de repente soy fuera del rango, ¿no? La inteligencia es mucho más alta que lo del neurotípico. Entonces, por ejemplo, yo no soy bueno en aritmética, pero soy bueno en idiomas. No soy bueno en música, pero soy bueno en historia. De la misma forma, digamos, cuando yo hablo de neurodiversidad, puede haber cosas en las cuales el neurodivergente es muy bueno en cosas que el neurotípico no lo es. Entonces, cuando uno busca, especialmente, por ejemplo, en los procesos de reclutamiento y selección, lamentablemente todos nosotros vivimos en un mundo donde la práctica del reclutamiento y selección, lo típico es una entrevista, lo típico es tener que tener un currículum. O sea,
hay ciertas cosas que las hacemos de forma mecánica y las tenemos tan arraigadas que no las cuestionamos, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que hacer una entrevista si yo no voy a estar trabajando, entrevistándome con gente? O sea, de repente la entrevista estaría bueno para alguien que va a trabajar en la recepción de un hotel, ¿no? Porque va a estar que estar interactuando todo el tiempo, pero hay ciertos cargos que no. Sin embargo, los grandiosos mundos de recursos humanos hacen que tengamos eso tan padronizado que todo el mundo tiene que pasar por el mismo tipo de entrevista, ¿no? Como formato. Entonces, en esta cuestión de la neurodiversidad hay todavía mucho campo por recorrer. Yo les voy a, María, María sabe, esto se va a reír, voy a comentarles algo personal. Yo sufro de lo que en algunos países llaman de enjaqueca o migraña, por lo menos me acuerdo desde los 8 años. Nunca esto era un tema de diversidad. Sin embargo, hoy en día con la neurodiversidad sí lo es. Entonces, digamos, yo puedo de forma confiable poder decir, no, no puedo participar porque hoy estoy con una crisis de enjaqueca o con una crisis de migraña, de la misma forma que otros tipos de enfermedades o cosas, estoy con dolor de garganta, no puedo abrir. Nadie me cuestionaría si no puedo participar en la reunión porque estoy con dolor de garganta. Entonces, volvemos también un poco a lo visible y no visible, que eso también es otro tema de diversidad. Hay ciertas cosas que son aparentes y yo puedo ver como, por ejemplo, el género aparente, ¿no? Yo puedo decir, bueno, la mayoría de las personas en este programa, en este curso, en esta presentación, son mujeres, porque aparentemente eso es lo que yo veo, pero no estoy viendo que por detrás de eso puede haber otras realidades. Lo mismo con la cuestión de la neurodiversidad, una de las dificultades es lo que no se ve, ¿sí? ¿Alguna pregunta mientras que seguimos acá hablando? Orlando, a mí me resuena mucho lo que contás. Tengo un hijo de 22 años con autismo y tengo una fundación, así que el tema de neurodiversidad es un tema que lo tengo muy presente. De hecho, la palabra neurodiversidad la acuñó una socióloga, Judy Singer, en el 98, 1998, y recién ahora estamos hablando del tema, como vos bien Sí. Bueno, contabas, ¿no? Así que, te agradezco, Karina, de que lo comentes. Y esto es un tema que al comienzo, yo no lo dije, pero cuando yo dije diversidad es una pasión, por lo general, y esto tiene también que ver con cuando hablé de los sesgos, o sea, siempre hay una afinidad, ¿sí? Hay algo que me empujó o me pareció atractivo acercarme a esta realidad, ¿sí? Entonces, obviamente, Karina tiene un grado de sensibilidad con respecto a neurodiversidad que tal vez ninguno de nosotros más tenga. ¿Sí? Porque tuvo que aprender. Y acá es donde voy a la cuestión del viaje, ¿sí? A lo del viaje de lo que es diferente, a lo del viaje del aprendizaje. Cuando yo vine a vivir a Brasil hace 26 años atrás, confieso que mi conocimiento de las raíces africanas de Brasil no eran para mí algo, yo no tuve formación, no tuve educación formal sobre ese tema, ¿sí? Y en un momento de mi carrera trabajé para una firma muy importante y yo tenía un proyecto relacionado con diversidad en donde me pedían de Estados Unidos, de la matriz, que yo viera la realidad sobre la existencia o la no existencia, mejor dicho, de abogados negros, ¿no? Entonces yo me presentaba a distintas salas de abogados del nivel más alto en esa firma, y ellos me decían, es que tú no entiendes porque no eres brasileño, acá no hay abogados brasileños, negros.
Y yo, bueno, muchas gracias y me iba a la próxima entrevista y no entiendes porque eres extranjero. Yo sabía, o sea, sabía que hacía mi papel de tonto, de decir, ok, gracias. Pero a la vez me di cuenta que yo no conocía como extranjero, yo no tenía, para ellos, yo no tenía autoridad de hablar del tema, ¿sí? Entonces, lo que escuchamos ahora en 2 segundos de Karina inmediatamente me hace entender de que Karina tiene una cierta autoridad en el tema por haberse aproximado de una situación real, ¿sí? Yo entonces me embarqué, literalmente me embarqué en un viaje de estudiar historia de África y cultura afro-brasileña. Eso me llevó como 4 años y no solucionó el tema de los abogados negros en esa empresa, pero solucionó para mí el no sentirme armado con poder y con educación para poder hablar del tema con autoridad, ¿sí? Posiblemente hoy en día yo sepa más que la mayoría de mis amigos brasileños que tampoco han tenido esa oportunidad. Estamos en el medio de una transformación social bastante alta, en donde hoy en día, por ejemplo, encender la televisión y ver el noticiero de las 9 de la noche y ver un negro o una negra dando las noticias es algo que hasta hace 5 años atrás no ocurría. Y vivo en un país donde 57% de la población es o se autodefine negro. Les cuento esto nada más como algo anecdótico, pero para entender los cambios que están ocurriendo en la sociedad y cómo en esos cambios es necesario educarse, porque, a ver, yo no me imagino que Magnolia no es fluente en náhuatl o no es fluente en 45 lenguas diferentes que se hablan en México. Sí, 45 lenguas diferentes. No es culpa de ella de que no hable náhuatl o que no hable ninguna de las 45 lenguas, porque la única oportunidad que tuvo fue ser educada en español. O sea, eso es lo que su país le brindó, ¿sí? Pero uno puede decir, bueno, yo voy a aprender sobre por qué el dialecto de Puebla es diferente del dialecto de, no sé, Querétaro o lo que fuera. O sea, tiene que haber una curiosidad, ¿sí? Al respecto. Yo les cuento esta anécdota, esto es una anécdota real. Yo estaba en el año 1982, en plena época de la Guerra de las Malvinas. Las circunstancias eran, yo estaba visitando Argentina, yo vivía en Estados Unidos hacía ya muchísimos años, y me llamaron por teléfono y literalmente, o sea, me agarraron así como que fuera con una pinza, con una grúa, y me llevaron a Santiago de Chile para evitar que yo me quedara. La historia es muy larga, no les voy a decir por qué, pero bueno, fue algo que hicieron en la empresa que yo trabajaba, porque para ellos yo peligraba quedándome en Buenos Aires en ese momento. Me voy a Santiago de Chile sin saber mucho, no sabía mucho de Chile, ni sabía mucho ni por qué estaba ahí. Y a mí me invitaron a una cena que hicieron en mi honor. Y a mí, y toda la gente que estaba en esa cena, personas maravillosas y personas con las cuales todavía tengo relación y amistad y todo lo demás, obviamente todo el mundo era muy blanco, ¿sí? Muy blanco, cuando digo muy blanco, soy blanco, lo puedo decir, muy blanco, pero a mí se me ocurrió como una cosa muy normal. Dije, ¿alguno de ustedes habla mapuche? Silencio total en la sala, porque hoy en día, como ustedes deben saber, por todos los conflictos que están ocurriendo en Chile, pero estoy hablando del año 1982. O sea, a nadie en ese año se le ocurriría preguntar semejante estupidez, ¿no? Porque yo pensé que, bueno, que de repente, pero no, pero así como yo puedo ir mañana a Buenos Aires y decir quién habla quechua o quién habla, o sea, digamos que
parte de la identidad lingüística también tiene que ver y tiene que ver con cuestiones. Uno de los motivos, y yo les mostré un slide de la resistencia, tiene obviamente connotaciones políticas, ¿sí? Hay ciertos temas que son más polémicos que otros, pero por lo general la diversidad causa eh, polémica política, ¿sí? Sea de género, sea de preferencia, orientación sexual, etcétera, etcétera. Todo esto. Estamos pasados de tiempo, Diana, discúlpame. Hay algo que se llama el Código Canario, y esto lo pueden saber, tiene que ver justamente con la neodiversidad. El Código Canario, no sé si ustedes saben, el canario es el pajarito que se pone para ir en las minas, porque el canario tiene una capacidad inferior a la del ser humano con respecto a la toxicidad en lo que se respira, ¿sí? Si el pajarito se muere, es como que tengo que salir corriendo de la mina, ¿sí? Por eso se llama código canario, es decir, hay ciertas prácticas que impiden el acceso o el éxito de las personas que tienen algún tipo de neurodiversidad, ¿ok? Y ojo, que algunos de los títulos como autismo, Sparberg y demás, son como más conocidos, pero hay muchos otros. Yo les puedo decir que, por ejemplo, la cuestión de los colores, ¿no? O sea, el tipo de letra que utilizamos en slides y todo lo demás, a veces no nos damos cuenta, pero de repente una persona que es daltónico, de repente no ve y estamos explicando y decimos, acá en la línea amarilla, bueno, de repente la línea amarilla la persona la ve blanco o negro, ¿no? O sea, hay tantas cosas de las cuales no somos conscientes. O sea, el tomar conciencia de, eso es el secreto de el intento de la práctica de la diversidad. Yo creo que lo más importante es, y les digo esto porque pueden tener un coachee que los enfrente a ustedes a una realidad que ustedes no sepan nada, no tengan miedo. Lo único que tienen que hacer es tener una actitud de aprender al respecto, ¿sí? Busquen ayuda y lo pueden hacer, pero es posible que no. Yo me acuerdo la primera vez que tuve una empleada que era cuadriplégica y tuve que aprender a adaptarme, a decir, siempre estoy sentado cuando hable con ella, siempre tenemos que tener las reuniones, aunque sean individuales, sentados, o sea, cosas mínimas que uno no es consciente, uno solamente toma conciencia al exponerse. Por eso el viaje es tan importante. Bueno, hay varios videos que les pueden ayudar con respecto a muchas cosas, pero quiero pasar rápido. Obviamente está todo el tema del color de piel. Les dejo acá Angélica Das. Si buscan luego Diana, tú vas a compartir esta presentación con todos ellos, ¿verdad? Sí, sí, les Ok, vamos a compartirla y les sí. compartimos también la grabación. Yo les recomiendo que vean el video de Angélica Das en TED, que vale la pena. Ella hace todo un estudio sobre las diferentes tonalidades de la piel, que no solamente, no son dos colores como creemos, ¿no? O como decimos. Es muy fácil decir blanco o negro, pero obviamente las tonalidades de la piel son varias. Bueno, y luego están los estereotipos, que a veces son con uniformes. Les voy a... Y el tema generacional, las distintas generaciones que convivimos hoy en día, estamos viviendo más generaciones al mismo tiempo. Y lo que quiero preguntarles es, llegando aquí, un segundito, está todo el tema indígena que también nos quedó en el tintero para otra vez. Les comento que estaremos lanzando en pocos meses más un curso completo de diversidad y eventualmente les podemos avisar cuando eso esté presente, cuando esté listo. Eh, por ejemplo, el tema de diversidad en Japón. Como ustedes saben, Japón es una sociedad muy homogénea, ¿no? O sea,
Sin embargo, el tema de género en Japón es muy, muy diferente. Esto tiene más que ver con la dimensión de Hofstede, porque el tema de poder, la distancia de poder en Japón es increíble. O sea, si ustedes creen que el hombre latinoamericano es machista, prepárense con los japoneses. Lo que pasa es que es otra forma de exteriorizar el machismo, ¿no? O sea, es bien diferente, pero es un tema muy, muy, muy fuerte en Japón. Eh, lo que les quería preguntar, no voy a tener tiempo de hablar mucho de el tema de LGBT, continúa evolucionando y cada vez hay más letras, ni yo ya sé más cuántas letras más, por eso se le agregó el signo más al final, y esto simplemente tiene que ver con incluir, ¿no? Incluir cada vez más en la definición. Pero lo que quiero al final comentarles es que eh, para concluir, hay ciertos temas que van a causar, como les dije, provocaciones, van a causar cuestiones políticas y todo lo demás. Entre ellos, una de las es lo que se llama de aliados, ¿no? Entonces, en la práctica de diversidad, hoy en día se usa bastante crear grupos de afinidad, es decir, dentro de las organizaciones que haya grupos de afinidad, y esto es muy importante. Los grupos de afinidad no deben y no deberían ser exclusivos para quien pertenece a ese grupo. Es decir, justamente por el tema de aliados, es decir, yo puedo crear empatía cuando me expongo a algo diferente. Entonces, si yo trabajo o si ustedes tienen un coachee que trabaja en una empresa global que tiene grupos de diversidad, y él o ella no se sienten que tienen ningún grupo, simplemente sugieran que visiten los distintos grupos. Es decir, si yo soy blanco, yo puedo ir al grupo de afinidad de negros para justamente aprender, entender cuáles son los temas que ellos discuten. Si yo soy hombre, puedo ir al grupo de género de mujeres para entender. Es una forma, y yo siento lamentablemente a veces es como que, hablando nuevamente de las burbujas, a veces los grupos de afinidad se convierten en burbujas dentro de una burbuja mayor, ¿no? Y eso está muy mal. Digamos como que los grupos de afinidad deberían ser abiertos a que personas diferentes a ellos los visiten porque es una forma de ayudarnos a entender. Orlando, una pregunta te quería hacer, porque esto a mí siempre me pareció, esto que estás diciendo me abre un montón la cabeza, porque al final, en alguna instancia, estas burbujas o estos grupos de afinidad terminan siendo autorreferenciales, ¿no? Como esto que estás diciendo, se empieza a hablar y termina siendo como grupos de catarsis, que al final se estereotipan, se etiquetan y termina siendo lo opuesto a lo que uno quiere lograr con esos grupos, ¿no? Ya, lamentablemente yo diría que como en todo, esto es algo de probar y mejorar y cambiar. Lamentablemente eso viene un poco históricamente cuando diversidad e inclusión solamente pertenecía a recursos humanos. Era como un Claro. programa más a implementar y no ha habido suficiente... eh, yo les diría que en este viaje que le digo de más de 35 años, yo he visto obviamente diferentes procesos, diferentes proyectos, y la gente lamentablemente se equivoca con la mejor intención, intentando hacerlo mejor. Pero justamente para los grupos de afinidad, a ellos no los ayuda estar nada más que encerrados en su propia burbuja, y al resto de la organización también no les ayuda, porque a veces las propuestas que ellos puedan llevar no son entendidas porque no ha habido alguien de otra burbuja que no supo escuchar
desde el comienzo las necesidades. Es decir, todos nosotros vivimos en países donde supuestamente los gobiernos han hecho algo hace, no sé, 25 años atrás con respecto a las rampas de acceso para los lugares públicos, para los edificios, para... Sin embargo, a nosotros no nos preocupa porque no somos personas que usemos una silla de ruedas, pero si usáramos una silla de ruedas en cualquiera de las ciudades donde ustedes se encuentren, seguramente tendríamos 1000 quejas de la implementación de esas rampas, ¿sí? Desde muy inclinadas hasta que no estén en todas partes. Entonces, digamos, hay buenas intenciones, pero muchas veces, y esto ocurre con los grupos de afinidad, donde se convierten en, para mi gusto, el grupo de afinidad cerrado durante mucho tiempo puede ser cerrado quizás al comienzo hasta que se organiza, pero cerrados durante mucho tiempo se convierten en militancias de temas que se confunden con cuestiones políticas. Y justamente por eso terminan creando, en vez de empatía, terminan creando rechazo. ¿Sí? Ok, Gracias. bueno, eh, y esto es como resumen final, es importante recordarse de vez en cuando esta cuestión de sentirse incómodo, ¿no? O sea, salir de mi propia burbuja. Es natural quererme quedar en la burbuja, pero entonces imponerme a mí mismo, pónganlo en el Outlook, pongan una vez por mes, salir de la burbuja para acordarse y ver qué puedo hacer de diferente. O sea, hasta con el menú de un restaurante, hasta con mi restaurante favorito, si van siempre a comer al mismo lugar la pizza, pidan una pizza diferente que no hayan pedido nunca, simplemente como ejercicio de sentirse incómodo con respecto a algo, ¿no? Este viejo truco de los trainers de los años 80 que era cámbiense el anillo de mano, que no les cause problemas conyugales, pero como que algo les molesta, o cambiarse el reloj o la pulsera. Si siempre la usaron de una mano, siéntanla durante un día entero y vean cuántas veces van a ir a ver la hora en la mano donde no tienen el reloj. Esto es un ejercicio neurológico. Es decir, si yo tengo mi reloj pulsera en la izquierda, me la pongo a la derecha y el primer día, el segundo día, voy a ir a buscar a la mano anterior, porque es así que mi cerebro funciona y lo mismo hago con otros hábitos y otras cosas. Entonces le quiero preguntar, ahora que se está terminando, y les pido disculpas por haberme extendido tanto, piensen en qué más ustedes agregarían del círculo de las 24 cosas en su identidad. Y con esto los dejo y les agradezco mucho, les pido disculpas los minutos de más. El tiempo no nos alcanzó, esto es un tema muy, muy extenso, pero bueno, el curso de 6 módulos va a tener todo esto. Gracias María y gracias a todos. Gracias Diana y gracias a Virginia que me va a escuchar en la grabación. Espero volverlos a ver muy pronto. Que estén bien. Muchas Muchas gracias. Muchas Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Orlando. Muchas Excelente gracias a charla. todos. Orlando, qué contenido tan extraordinario, excelente. Una pena que no se hayan conectado más personas porque se No perdieron gané de el un video. contenido espectacular. La verdad es que este tema yo he visto que incluso muchas organizaciones en las áreas de talento humano no saben ni qué significa DEI, no lo aplican, no Claro. lo utilizan. Tan común como uno quisiera, aunque a veces se habla de diversidades, Sí. hay muchas cosas por aprender. Y Y, y esto no es un tema de 9 a 5, esto no es una cuestión solamente en mi vida profesional. Realmente el day es algo que uno tiene que vivir en el día a día, en el colegio de Sí, mis Todo. hijos, en sí. el hospital, en el supermercado, en todo. O sea, uno puede ver el tema de diversidad e inclusión bien o mal en todas partes, ¿no? Es nada Así más que es. educarse.
Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias, un gracias a gusto. ustedes. Que tengan un Necesitamos una excelente segunda día. parte. Muchas gracias por Igualmente. Sí, excelente Bye, charla. bye. Gracias, Gracias, un gusto, Orlando. Bye. Gracias. Ay, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, ay, Muchas qué gracias. lindo. Ay, se nos fue Orlando. Sí. Bajó, pero bueno, No, es súper interesante. Yo tampoco había escuchado la charla así, yo lo estuve ayudando con poner digamos, en la presentación, pero nunca había escuchado la charla y la verdad es que como que obviamente había un montón de material más de Anita, pero muchísimo más. Pero bueno, ahí te queda la presentación y cualquier cosa que precises. Obviamente Virginia está en contacto con Orlando y yo también voy a tener una reunión con Virginia en la semana que él esté de viaje para empezar sí. a planificar y armar este curso que estaban diciendo, porque me parece que, bueno, como bien dijeron estas chicas recién, como que hay mucho más para profundizar, ¿no? Sí, y además porque, bueno, hoy es que el tema es que las empresas a veces no tienen ni idea qué hacer, cómo darle manejo a una cantidad de cosas. Ah, por aquí se está Sí, conectando. así acá le estaba avisando a Orlando, ahí está, ahí se conectó de vuelta. Sí. Veo que muchas empresas tienen la necesidad de querer conocer cómo llevar buenas prácticas de diversidad, equidad e inclusión, y ese curso me parece fenomenal que la Hola empresa Diana, pueda conocer. disculpa, me salí cuando se cortó, pero te estaba escuchando. Te agradezco muchísimo las palabras y muchas gracias por el soporte. Y sí, te comento esto. Yo creo que ya paraste de grabar, ¿verdad? ¿Paraste de grabar? Ah, ven, no, Sí, sí, sí. la gracia. Sí, no, te comento esto. Esta